Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM y vamos a platicar sobre el metaverso y sus implicaciones en la educación universitaria. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, les da la más cordial bienvenida. Para platicar sobre este tema, contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Juan Carlos Valdés Godínez. Él es doctor en Pedagogía por la UNAM, profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, el CIDET, del Tecnológico Nacional de México, de la SEP, en Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación es Educación y TIC en el contexto de la cibercultura. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, hola, ¿qué tal a todos? Y nos acompaña también desde Monterrey, Irving Hidrogo Montemayor. Él es director de innovación con tecnologías emergentes en el Tecnológico de Monterrey, departamento que se dedica a experimentar, investigar e implementar tecnologías que causan disrupción en la ciencia y el aprendizaje. Realidad virtual, aumentada dentro de muchos otros aspectos. Y anteriormente se desempeñó como director del Centro de Desarrollo Docente, Innovación Educativa, coordinador académico y de efectividad institucional, y profesor en varios departamentos a nivel preparatorio y de física a nivel profesional. Bienvenido, Irving. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y por último, María de Lourdes Velázquez Pastrana. Ella es maestra en Ciencias en Telecomunicaciones por la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y maestra en Educación y TIC por la Universidad Oberta de Cataluña, en España. Es ingeniera mecánica electricista en el área de eléctrica electrónica por la UNAM y actualmente es directora de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, pues la palabra de metaverso se ha colado en el léxico de todo mundo. A menos que uno viva debajo de una piedra, ha oído por lo menos hablar de las películas de Marvel y el metaverso de Marvel, las películas del Hombre Araña, el Spider-Verse, pero esto tiene tiene una historia no tan reciente. Pues, Juan Carlos, ¿de dónde surge este concepto, la palabra, y qué implicaciones tiene para las universidades? Pues bueno, el concepto como tal es un concepto que surge en el contexto de una novela de ciencia ficción creada en el 1992, es la novela de Snow Crash, y el creador es Neal Stephenson. Como tal, el concepto de metaverso, sin embargo, pues esta idea tiene el antecedente de la realidad virtual. Y bueno, este concepto de realidad virtual, sus antecedentes van hasta 1965 con Ivan Sutherland. Pero Stephenson lo que dice es que él no utiliza este concepto de realidad virtual porque se le hace a él demasiado impreciso. Y él dice que es una propuesta suya la idea de utilizar este concepto del metaverso y el contexto de la misma, porque pertenece a un género literario que es el cyberpunk, ¿no? Entonces, pues en sí, el contexto del concepto es un contexto contracultural, ¿no? Es decir, en contra de lo establecido, como una alternativa, como una propuesta de una libre circulación del conocimiento, de la información. Por eso creo que es importante ese contexto en el que surge el concepto y que ahora se retoma con otras finalidades, ¿no? Con otro sentido. El mismo Stephenson pues, no está tan de acuerdo en la propuesta que hace Zuckerberg con respecto a retomar la idea del metaverso con un sentido distinto al que él lo plantea en este contexto de su novela de Snow Crash, ¿no? Y bueno, pues para sus implicaciones para con la educación en términos generales, pues son implicaciones muy interesantes de analizar. En el caso de un servidor y otros colegas, pues hemos estado trabajando la parte educativa, la parte pedagógica del metaverso, ¿no?
Entonces, lo que podemos señalar es que en el aspecto educativo para la universidad, para el nivel de educación superior, pues tiene implicaciones muy trascendentales, porque estamos hablando de un cambio en la forma en cómo se registra, se conceptualiza el conocimiento, ¿no? O sea, lo que se hace en estos entornos del metaverso, en estos entornos inmersivos, pues es una inmersión. Es decir, el sujeto que está en el metaverso está dentro del metaverso, ¿no? Es distinto a que si tú accedes al conocimiento a través de un libro, aún y que la novela sea una novela que te atrapa, que algunos autores dicen que en ese sentido hay un cierto nivel de inmersión. Si vemos, por ejemplo, si leemos 100 años de soledad, pues el autor te atrapa, te inmiscuye y pareciera que estás ahí en los entornos, en los lugares por donde te va narrando el autor. Pero cuando hablamos del metaverso estamos hablando de un mayor grado de inmersión. Muy bien, Juan Carlos. Entonces vamos a dar oportunidad a Irving y retomamos el concepto en el siguiente bloque. Irving, ¿qué agregarías a lo que ha comentado Juan Carlos? Bueno, el concepto de metaverso y más allá de la novela tiene la creación en sí en la tecnología, y esto es importante resaltarlo, en una tecnología digital impulsada por la creación del Internet y posteriormente del World Wide Web, en donde estamos interconectados, en donde finalmente desde hace más de 20 años, hace más de 30 años como humanidad tenemos una posibilidad de ingresar a lugares tan remotos en un instante de tiempo. En ese instante de tiempo, pues conocemos desde fotografías, videos, textos, y hoy en día inclusive por videollamada y en el contexto de la pandemia que vivimos, pues nos ha podido acercar a lugares y a personas tan distantes como nos imaginemos en el planeta. Y el metaverso es una posibilidad más dentro de esta conexión en el mundo, que no solamente se trata de gráficos de ambientes y de herramientas que se encuentran en él, sino también la representación de las personas a través de un avatar, una representación que se torna independiente y que se torna controlable por el dueño de dicho avatar, ¿no? Como persona, tener esa posibilidad de controlar un avatar adentro de este ambiente digital y poder convivir con los demás avatares de las demás personas. Es una conexión que va más allá de lo que hemos vivido al día de hoy con esta tecnología digital. Para las universidades, tanto desde la perspectiva de desarrollo como investigación, es una oportunidad interesante, pero ya desde la perspectiva del aprendizaje mismo, es la apertura de la globalización y democratización de la educación misma. Es decir, ir más allá del enseñar a través de videos grabados o de discusiones en foros, o inclusive, ¿por qué no?, de videollamadas, con todo y la utilización de técnicas didácticas que podemos hacer con lo que acabo de mencionar al día de hoy, el uso de un espacio digital tridimensional, en donde cada uno de los estudiantes, cada uno de los profesores, de los diferentes actores que forman parte de la educación misma o de la formación misma de los alumnos dentro de las universidades, conviviendo e interactuando como si se encontraran en persona, pero en ambientes que son programables y diseñados de acuerdo a las necesidades para la formación de competencias, es una oportunidad muy interesante que va más allá del aula y tiene que ver con la convivencia y la vivencia estudiantil en todos los ramos de la universidad, no solamente el aula o la experiencia académica, sino también esa vivencia social, cultural que se da en los diferentes entornos de la universidad. Gracias, Irving. Lourdes, ¿qué podrías agregar? Pues ya nada más para abundar un poco en lo que se comenta, el hecho de que pudiera surgir este término de la ciencia ficción, la verdad pues es que hoy por hoy ya no está muy alejada de la realidad, ya que se basa en muchas tecnologías que ya existen, ¿no? Que ya conocemos mucho hace tiempo, como es la realidad aumentada, como es la realidad virtual,
y como es la inteligencia artificial. Ahorita pues el reto que viene sobre ello es que interoperen todas estas tecnologías, pero de verdad que no estamos muy lejos, ¿no?, de todo esto, ¿no? Desde mi punto de vista, pues esto es un universo digital que crea espacios virtuales para la convivencia, particularmente transformando la forma en que nos estamos comunicando, porque esta comunicación se vuelve ya en una experiencia multisensorial, ¿no? Entonces eso lo hace diferente al Internet. La Internet también es un universo digital, ¿no? Pero esta experiencia ya de muchas sensaciones es lo que hace diferente o diferencia lo que es el metaverso desde mi punto de vista. Con respecto a las implicaciones que podría tener hacia la educación universitaria, pues son de varios tipos. Por un lado, pues yo lo veo como algo positivo para los estudiantes, para la educación, porque inclusive pudiera ser en un momento dado que los estudiantes no requirieran ni siquiera ir al campus a tomar clases. Es al revés, ahora el campus va a poder ir hacia donde los estudiantes están. Eso es una gran ventaja, ¿no? Se pudiera en algún momento dado inclusive poder cumplir con la demanda que se tiene sobre espacios universitarios, porque ya se podrían multiplicar las clases para muchos grupos al mismo tiempo, eso todo a través de la inteligencia artificial. Entonces creo que es una gran ventaja. Sin embargo, como en muchas otras tecnologías de educación en línea, aquí el tema fuerte que viene es la generación de contenidos, porque ahora los contenidos tienen que ser contenidos inmersivos de aprendizaje. Ese creo que es el gran reto que presentarán las universidades, lo mismo que las interfaces. Entonces, tener interfaces que sean asequibles para los estudiantes y tener estos contenidos, creo que es el impacto que podrían tener las universidades. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, el tema es interesantísimo, ¿no? Y abordaremos en los siguientes bloques algo más de los aspectos educativos y de los retos. A continuación, vamos a escuchar a un especialista de España sobre por qué se tendría que incorporar el metaverso en las actividades educativas. El metaverso en el esquema educativo pues sería una gran novedad y sería una gran innovación para el aprendizaje en las escuelas, en las universidades, porque al final el introducir esas dinámicas y esa gamificación de los videojuegos en cualquier dinámica de aprendizaje puede ser muy bueno para todos los alumnos. Utilizar realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, todo ese tipo de acciones que pueden hacer con estos mundos virtuales les permitiría a todos los alumnos poder aprender más rápido, poder aprender mientras están haciendo y al final poder practicar de una manera directa con muchas de las enseñanzas que recibirían dentro de la universidad y dentro de la formación en general. Así que yo animo a todos los programas educativos que utilicen la interacción, que utilicen la gamificación, que utilicen esa acción para que todas las personas y todos los alumnos que están interesados en este tipo de materias o en cualquier otro tipo sean capaces de poder aprender haciendo. Por muchas de las cosas que se están realizando hoy en día, creo que es esencial que los alumnos aprendan qué son estas tecnologías, quizás desde la parte un poquito más teórica, pero sin ninguna duda es súper importante que empiecen a saber diseñar, a generar contenido 3D, animar ese contenido 3D y posteriormente a poder programarlo para poder crear experiencias de este tipo. Todo lo que tiene que ver con el metaverso y con estas tecnologías extendidas ocupa muchas disciplinas, pues desde la disciplina más creativa, desde la parte de storytelling, desde la parte de diseño, la parte de experiencia de usuario o de user interface, toda la parte evidentemente de programación, toda la parte de generación de esas experiencias con engines o incluso programando en entornos y tecnologías web. Así que yo creo que el metaverso y todas las tecnologías que están un poco incluidas o ligadas a este concepto permitirán a muchos alumnos y a muchas clases de disciplinas poder meterse en este nuevo universo y poder hacer que la nueva formación o las nuevas personas que se decanten por estudiar este tipo de disciplinas puedan tener un conocimiento bastante transversal sobre el mundo tecnológico y puedan aportar algo realmente nuevo a estos nuevos canales de comunicación. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el metaverso y sus implicaciones en educación universitaria.
Preparando el programa, revisé algunos artículos, encontré uno muy bonito de 2008 sobre el metaverso y la educación superior, donde la autora de Estados Unidos afirma: estoy segura de predecir que dentro de 3 a 5 años, esto fue en el 2008, una institución de educación superior que no tenga presencia en los mundos virtuales será como una institución sin presencia en la web, en la red, el día de hoy. Aquí estamos, pues varios años después. Esto siento que todavía no es una realidad, pero el enorme impulso que le están dando las grandes empresas de tecnología en el mundo y algunas experiencias que empiezan a surgir, como las que nos comentará Irving en el TEC de Monterrey, nos dan luz de que esto se puede convertir en una realidad, ¿no? ¿Qué efectos tendrá este concepto en los estudiantes y en los profesores, Irving? Y si puedes comentar sobre Mostla. Claro, bueno, el metaverso como tal es la oportunidad de tener este aprendizaje dentro de un espacio virtual, interactuando con otras personas representadas a través de un avatar. Y en el Tecnológico de Monterrey hemos trabajado en un proyecto llamado Tech Virtual Campus, en el cual hasta este momento ha habido 13,000 estudiantes en más de 200 experiencias académicas, en donde los profesores diseñan actividades dentro de este espacio tridimensional. Tiene las grandes ventajas de, sin importar en qué lugar se encuentren, poderse conectar, moverse libremente, tener, además del lenguaje verbal, también una comunicación a través del lenguaje no verbal y tener una interacción con el ambiente digital que está preparado justamente con la intencionalidad de impactar en las competencias que están definidas en el currículo. Ha habido situaciones en las cuales, tanto en materias de ingeniería, de medicina, de arte, son impactados los alumnos con este tipo de actividades dentro del metaverso y con experiencias que los mismos estudiantes reflejan una gran emoción y engagement para realizar, pero al mismo tiempo los profesores han dado la tarea de investigar si esto tiene un impacto en el aprendizaje, en los learning outcomes de los alumnos, que se pueda calificar en este momento tan importante en el mundo, en el sentido de que está tomando una atracción muy fuerte este tema como algo positivo para la educación. Entonces, los hallazgos que se hacen con este tipo de investigaciones son relevantes tanto para seguir aprendiendo de otras universidades como para también compartir lo propio hacia el mundo. De esta manera, bueno, pues con la autora que hace un momento comentabas, Melchor, pues las fechas en realidad está bastante buena la predicción, en el sentido que a inicios de la década del 2010 vemos experiencias de realidad virtual en las cuales los estudiantes desde diferentes lugares se conectan a través de visores de realidad virtual y son experiencias que hemos vivido tanto aquí en la universidad, pero también las hemos visto alrededor del mundo. Y ahora, durante la pandemia, una necesidad es de los estudiantes expresadas. Ya hablando algunos meses posteriores de haber iniciado esta pandemia, es justamente el sentirse involucrados en una vivencia universitaria regular. Una cuestión complicadísima de hacer a través de sistemas de videoconferencia, en donde a través de cuadritos te estás comunicando con los demás y solamente conoces a las personas que están justamente en la sesión, en esa sesión en la que, o en las sesiones que estás participando. Pero ¿qué pasa con la vivencia que sucedía en las universidades? Cuando ibas caminando a la biblioteca o a la cafetería y por serendipia conocías a contactos que se volvían muy importantes para tu vida profesional. Bueno, el metaverso nos da ese tipo de oportunidades de conocer gente nueva, afines a nuestros intereses y que finalmente se terminen convirtiendo en una red de valor para el futuro profesional del mismo alumno. Muy bien, Irving, muchas gracias. Lourdes, ¿cómo ves qué efectos puede tener esto en estudiantes y profesores? Mira, yo veo particularmente para los estudiantes dos efectos. Uno, que definitivamente van a mejorar sus habilidades. O sea, todo lo que implica práctica, ellos pueden desarrollarlo de una mejor manera, porque teniendo estas herramientas en cualquier momento, en cualquier espacio, se pueden dedicar a practicar, 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 practicar. Y definitivamente la práctica hacia el maestro. Desde mi punto de vista, vamos a tener mejores profesionistas. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en una clase de medicina.
O sea, te imaginas al estudiante practicando N veces los cortes con la presión, con la precisión que necesita hasta que lo logre. Y puedo hablar de cualquier materia en particular. Entonces, desde mi punto de vista, esto va a tener mejores o va a crear mejores habilidades en los estudiantes. Y otro punto que yo veo es que se pueden convertir más autodidactas, teniendo los contenidos suficientes, los contenidos correctos. Ellos pueden avanzar en su estudio, avanzar en su conocimiento, de verdad, desde mi punto de vista, con un poquito menos de guía de un profesor. Esto definitivamente yo creo que les va a ayudar, ¿no? Entonces, lo que comentaba también Irving, yo creo que es muy importante, el que se mantengan en una presencia real en un espacio virtual, ¿sí? Pero que puedan convivir de otra manera a como lo están haciendo ahora. Creo que también eso es muy importante para su desarrollo emocional, en fin, ¿no? Y sobre todo el contar con estos espacios que hoy por hoy en la pandemia sí se tuvo un reto, los laboratorios, en donde los chicos tenían que estar físicamente, de otra manera no podían elaborar sus prácticas. Esto se termina con el metaverso. Entonces, pueden continuar con toda su currícula escolar sin necesidad de esperar estar en un espacio físico o en un lugar abierto, inclusive, ¿no? Todas las materias de biología, en fin, oceanografía, todo eso, ya no es un problema, ¿no? Lo pueden llegar a hacer. En el caso de los profesores, aquí pues podemos llegar al mismo reto que se tuvo durante la pandemia. El profesor tendrá que volver a aprender a enseñar, porque son nuevas tecnologías, ¿no? Se tienen que pues, generar nuevas cátedras de una forma diferente. Para los profesores que son muy tradicionales, pues sí, seguirá siendo un reto, ya lo vimos, y yo creo que esto no será diferente. En cambio, pues para los profesores que son nuevas generaciones, pues sí se sentirán más cómodos reemplazando una tableta por unos lentes y teniendo una dinámica diferente con sus estudiantes, ¿no? Yo creo que es lo que te podría comentar. Muchas gracias, Lourdes. Pues, Juan Carlos, ¿qué podrías agregar a lo ya dicho? Bueno, pues que totalmente de acuerdo, las posibilidades, sobre todo con este asunto, por ejemplo, del aprendizaje inmersivo, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje inmersivo? Hace falta mucho trabajo para definir esto, para tipificarlo, para identificarlo, para en verdad demostrar si desarrollan habilidades cognitivas en el alumno, cuáles son, ¿no? Y también generar un sustento pedagógico propio de los metaversos, porque estamos trayendo sustentos pedagógicos de las prácticas presenciales de los docentes. Pasa, por ejemplo, con la educación a distancia, ¿no? Reprodujimos mucho de lo que se hacía en educación presencial en las plataformas para la educación a distancia. Entonces, cuando, por ejemplo, tú le pides al docente que prepare un escenario virtual, lo que hace es preparar un salón de clases igualito al presencial. Entonces, sí es muy importante el trabajar con el docente, lo cual sí se requiere mucha capacitación docente. Lo estamos trabajando ahorita en la Universidad Autónoma de Querétaro con algunas materias, primero las materias que son más factibles de ser trabajadas en el metaverso y poco a poco extendiéndolo hacia otras materias más. Las posibilidades son inmensas, pero sí es importante ir concretando y trabajando, generando ese sentido pedagógico. No lo podemos dejar solamente en la mera práctica, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Son muy interesantes sus comentarios y es que esto ha sido gradual, ¿no? Por ahí hace 30 años cuando platicábamos de Internet y lo que podía pasar, pues ahorita ya llevamos algunos años, pero ahorita que desde el punto de vista de la economía mundial y de las enormemente poderosas compañías tecnológicas que ya las contamos con los dedos de una mano y que básicamente son las que empujan a veces por dónde va esto, sí se está convirtiendo en un hecho esta cuestión de poder comprar algo virtualmente, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, comprar una camiseta, el software de una camiseta para ponérmela en mi avatar, ir a una fiesta, una reunión con los colegas, y eso ya tiene un precio, implica también interacción, intercambio de la cuestión financiera de dinero digital. Es todo un tema. Y la parte educativa que seguiremos abordando en el siguiente bloque
es enorme porque yo soy médico y lo que he visto con los colegas de otros países que han desarrollado experiencias inmersivas de muy alta fidelidad, el entrar a una sala de urgencias, a un quirófano, a una unidad de terapia intensiva, donde uno puede manejar los dispositivos, los monitores, dar indicaciones al personal de enfermería, interrogar al paciente y con avatars que son cada vez más realistas y que prácticamente ya puede uno hacer un avatar idéntico a la persona para dar esta sensación de realismo, y con lo que comentaba Lourdes, esto de la áptica, de las sensaciones táctiles que ya también están empezando a proliferar en todos estos sistemas. Esta cuestión bidimensional de nada más ver pantallas, el horizonte del potencial que se abre es enorme. Pues les agradezco mucho sus comentarios, seguiremos en el mismo tema en el siguiente bloque. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el metaverso y sus implicaciones educativas. Ya, obviamente, la palabra puede significar muchas cosas y hay todo un horizonte de áreas del conocimiento, desde la filosófica, la pedagógica, la física, en el caso, hablando realmente de los universos paralelos, lo poético en ocasiones y obviamente lo tecnológico, que es lo que está más centrada la discusión el día de hoy. Pero todo esto, pues, no es gratuito. El hardware, el software y la interoperabilidad que idealmente debe de converger para que todo mundo pueda transitar entre estos diferentes ventanas de los universos que integran el metaverso, tiene un costo, ¿no? Que tendrá que asumir las universidades, las personas, no es un tema menor. Y puede aumentar incluso la brecha digital, que también es otro de los grandes temas. Pues yo les preguntaría, Lourdes, ¿cómo pueden aprovechar esto las universidades y qué podrían hacer para no depender nada más de lo que nos diga Meta, que antes era Facebook, Apple, o las compañías que están entrando a esto, comprando empresas enormes por billones de dólares de los juegos virtuales? Pero nosotros queremos que esto se use para el bienestar de la humanidad. Obviamente hay que jugar, ¿no? Los juegos, esos se van a quedar para siempre. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar en esto? Mira, yo lo que creo es que para un reto para las universidades es que definitivamente tienen que crear, se tienen que hacer desarrolladores. O sea, debemos adoptar las habilidades para desarrollar todos estos espacios virtuales, para crear todas estas experiencias inmersivas. Entonces, definitivamente un gran reto es generar estos recursos humanos especializados. O sea, los creadores de todos estos universos en el interior de las universidades. Ese va a ser un gran reto, porque como lo comentaba yo al principio, al final de cuentas hay que crear los contenidos. Entonces, sin los contenidos no hay nada, o sea, no importa que existan las tecnologías, necesitamos contenidos. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer, y bueno, pues entraríamos dentro de esa carrera, ¿no? A lo mejor no al nivel de las grandes empresas tecnológicas, pero sí necesitamos tener estos especialistas. Esto es, por un lado, lo que se tiene que hacer. Las áreas de TIC tienen la gran responsabilidad y mantienen esa responsabilidad de tener redes de comunicación confiables, robustas, rápidas. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Lo mismo que la infraestructura de cómputo de alto desempeño se debe tener, toda la infraestructura de almacenamiento, dar todo ese soporte hacia todos estos nuevos desarrollos, ¿no? Como tú lo mencionabas, la interoperabilidad, de hecho este es un término que forma parte del mismo metaverso, interoperabilidad, todas las plataformas que pueden existir, y pues debemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pues básicamente eso es lo que yo creo en cuanto a retos hacia las universidades. Los estudiantes pueden aprovechar todo esto por todas estas espacios virtuales, y el límite pues realmente es la imaginación, ¿no? O sea,
como te decía yo hace ratito, un estudiante de arquitectura que pueda trasladarse a espacios que jamás podría ir de alguna manera en el mundo real, como estudiar toda una ciudad arquitectónica como Milán, se me ocurre, o sea, eso podría hacerlo sin ningún problema. Entonces, sí, definitivamente, pues es una gran experiencia para el aprendizaje. Gracias, Lourdes. Pues, Juan Carlos, ¿algún comentario sobre este tema de las instituciones? Pues totalmente de acuerdo con lo señalado por Lourdes en cuanto a la cuestión de infraestructura por parte de las universidades. Sí es necesario que tengan ellas su propia generación de infraestructura. Eso es muy importante porque pues, la dependencia en cuanto a la infraestructura lo que te va a hacer es que también seas dependiente en cuanto a lo que generes, en cuanto a lo que hagas. Y eso es importante también que las universidades tengan en cuenta la preparación de profesionistas en esta área que tiene que ver con las TICs y la educación, como por ejemplo la licenciatura en pedagogía digital o alguna otra área que en verdad pueda abordarla de una manera más fuerte y más consolidada. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Irving. Sí, bueno, de entrada, como universidad tenemos que decidir si queremos ser solamente espectadores o entender la situación y no dejar a los estudiantes en estos mundos y que aprendan y se formen sin un acompañamiento. Es decir, el uso de la tecnología, tanto de realidad virtual como realidad aumentada, realidad mixta, es decir, las que comprenden la realidad extendida, por parte de los estudiantes, es innegable que va a seguir creciendo y las grandes compañías van a desarrollar sistemas que les permiten colaborar para la economía, para el entretenimiento, para la socialización. Si las universidades vamos a ser espectadores de ello y no vamos entonces a crear un sistema, un marco, inclusive un proceso que permita ser aprovechado con un fin pedagógico, con un fin social de valor, pues bueno, vamos a estar justamente en manos de los intereses económicos de estas grandes corporaciones. Por otro lado, si esto abrirá más la brecha digital, pues claro, está por verse, pero podríamos poner en contexto o recordar lo que pasó con los celulares, ¿no? Igualmente, al inicio pensábamos, bueno, un aparato muy caro, de alta tecnología, empieza a haber conexión a través del 3G, del 4G, y bueno, hoy en día en los lugares más remotos del planeta, el acceso a la información, a las noticias y a la educación misma, debido al desarrollo tecnológico de celulares, ha reducido la brecha desde esa perspectiva. ¿Por qué no pensar como una posibilidad y como universidad trabajar en ello, que en lugar de convertirse en una brecha mayor digital, se convierta en una oportunidad de llevar educación de alta calidad y especializada a lugares remotos con costos más bajos de lo que cuesta hoy en día realizarla? Y por otro lado, las universidades pues tienen el gran reto de cómo sumarse al uso de esta tecnología con un excelente proceso, pero la parte tecnológica podría llegar a ser tan costosa que el hacerlo aislado de cómo se están llevando las cosas en el mundo podría inclusive generarnos un rezago. Yo creo que es el momento de generar el ecosistema de soporte que se necesita en la universidad, colaborando con empresas, colaborando con creadores, colaborando con desarrolladores, y que las infraestructuras no necesariamente sea todo de la universidad. Es decir, las grandes empresas ya lo hacen así, no todo depende de ti. Es decir, cada uno de los sectores, cada uno de las diferentes tecnologías que se requieren pueden ser interconectadas. Entonces, como universidad, creo que también tenemos esa gran oportunidad para comenzar a hacer un gran jugador dentro de este tablero de ajedrez, en el generar sinergias con las empresas para poder tener este tipo de tecnologías a la mano. Hoy en día existen ya servicios digitales que nos ayudan a hacer las primeras interacciones en este tipo de espacios de metaversos y poder utilizarlos en educación. Y bueno, finalmente esos pasos, esos primeros pasos, esas investigaciones, como mencionaba Lourdes, nos permiten tener inclusive laboratorios digitales en donde puedes una y otra vez practicar, y como decía Juan Carlos, bajo un muy buen proceso, una muy buena capacitación y un acompañamiento de los profesores, utilizarlos de excelente manera para la formación de nuestros alumnos.
Gracias, Irving. Sí, es que escuchándolos es esta enorme responsabilidad de todos los actores de la sociedad, ¿no? Y en el programa hablamos habitualmente del rol de las universidades y el ser exclusivamente consumidores o compradores de tecnología es una de las maldiciones gitanas que a veces ocurren en países como el nuestro, porque para generar nuestros propios creadores, nuestros propios desarrolladores, registrar con derechos de autor, todo lo que se requiere para que esto permee en el proceso, no es algo sencillo, ¿no? Y los presupuestos de las universidades, sobre todo de las públicas, en estos años han sido complicados. Y cuando pones en la balanza la supervivencia, por ejemplo, con la pandemia, pues todo el mundo lo que quiere es sobrevivir. Y estas cosas, muchas personas, porque lo que he leído del metaverso es que hay mucho resistencia a veces de las personas en las grandes organizaciones que toman las decisiones de las adquisiciones, por el enorme reto que implica ir con una o con otra empresa y el encasillarse en después tener que seguir con esto y que el apoyo técnico nos lo den de otro país, etcétera, etcétera. Es toda una red. Por eso el concepto, ojalá brinque las fronteras y que todas estas cuestiones legales, de derechos de autor y de los costos que no son triviales se puedan ir de alguna manera integrando para beneficio de nuestros estudiantes y nuestros profesores. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un par de especialistas sobre cómo podrían emplear el metaverso en la enseñanza. ¿Cómo lo emplearía? Hay que entender que el metaverso pues, es una realidad virtual donde lo que se espera, porque hasta la fecha no hay un metaverso como tal, que las personas puedan convivir en un espacio virtual sin importar la distancia y el tiempo. Es una reunión síncrona donde convivimos. Entonces, la historia lo que nos ha dicho es que en cuanto el ser humano tiene más acceso o más cercanía a la información, aprende y se desarrolla mejor. En este caso, emplearía yo el metaverso para cuestiones de información, por ejemplo, científica. Ya no tendrías que esperarte un congreso para ir a conocer un científico relevante, ¿no? Y escuchar sus opiniones. No, ya en esta realidad virtual nos podemos unir a alguien en Europa, a alguien en Sudáfrica, a alguien en América y discutir estos temas en tiempo real en un espacio físico conjunto, ¿no? Puedo hacerlo para las pruebas de laboratorio, como se utiliza en algunas cuestiones de arquitectura, medicina para cuestiones de práctica, cirugías. De hecho, ya ha habido operaciones a distancia. Cuando iniciamos a discutir cómo emplear estos metaversos en enseñanza, tenemos que partir del hecho de que tenemos que construir espacios seguros para que la enseñanza sea, se dé de una forma amigable. También al pensar a construir estos espacios debemos considerar los compromisos sociales de las universidades, en el cual tenemos que enfocarnos en crear sistemas que tengan una amplia cobertura de la población. Sabemos que va a haber problemas en países como el de nosotros en la cobertura, el acceso al Internet, el acceso a sistemas de inmersión, de realidad virtual, realidad aumentada, sistemas de cómputo avanzados, pues no están disponibles en toda la población. Entonces también tenemos que hacer un esfuerzo porque estos sistemas sean lo más universales posibles, que los recursos que necesiten para que funcionen no sean de muy alta calidad, con lo cual excluyamos a un grupo importante de personas, sino que nos esforcemos por hacer sistemas interesantes de bajo uso de recursos. Y ya que tenemos estos sistemas, el problema final para emplear estos sistemas es, a final de cuentas, ¿para qué los queremos? Entonces, en la enseñanza digital, en la enseñanza virtual, el reto va a ser generar los contenidos, la media que sea interesante al usuario, pero que también le provea experiencias inmersivas que no se puedan llevar a cabo en la realidad, que sean una contraparte a la experiencia de la realidad. Porque si vamos y damos una clase como la daríamos en el salón de clase,
pues a lo mejor no se justifica el metaverso, ¿no? No estamos aprovechando la idea de lo digital. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el metaverso. Ya comentamos la enorme responsabilidad de las universidades, que se haga investigación sobre el tema, que se desarrollen los conceptos pedagógicos relevantes, que se involucre a las ciencias sociales y no nada más a las tecnologías, muchas cosas. Yo nada más quisiera comentar brevemente que también tiene su lado oscuro, por decirlo de alguna manera. Hay sitios sobre del metaverso al cuarto de urgencias de personas que se pierden en la realidad virtual y que se estrellan contra la pared o se fracturan el hombro, etcétera. Hay pues todo un abanico de posibilidades que pueden ocurrir, pero al final del día creemos que esto es algo bueno, como Internet, que se puede usar para el bien o para el mal, para la enseñanza de las profesiones en las universidades. Pues, Irving, algunas conclusiones, finales, reflexiones después de todo esto. Y si quieres comentar también sobre cómo evitar esto del lado oscuro del metaverso. Bueno, sin duda, una oportunidad de interacción adicional en el mundo digital conlleva riesgos como los que tú mencionas. Finalmente, en el momento en el que estamos humanizando una relación a distancia, una interacción con otras personas a distancia, no somos conscientes en el mismo sentido que cuando estamos en el mundo físico, y a lo mejor el miedo o la inhibición que sientes a la hora de expresarte. Sin embargo, eso tiene también las dos caras de la moneda. Por un lado, si bien pudieran llegarse a dar este tipo de situaciones en donde una persona lleva lo peor de sí misma a este escenario digital y sigue con el mismo tipo de comportamientos, de acoso, de no ser tolerante con el prójimo, etcétera. Bueno, pues es un riesgo que también como universidades tanto podemos investigar, pero podemos aportar hacia eso. Generar cultura, generar en la sociedad, en nuestros estudiantes, una conciencia de la importancia y de la realidad que se vive en ese mundo virtual que afecta también a las demás personas. Pero por otro lado, hemos visto en actividades hechas por profesores en el Tech Virtual Campus, por ejemplo, cuestiones que van en la otra cara de la moneda. Alumnos que regularmente son muy tímidos en clase, por ejemplo, y que difícilmente participan tanto en las sesiones presenciales como en las que se llevan a cabo en línea con una cámara prendida, el sentir que no existe ese riesgo de interactuar con los compañeros ha llevado también a una cuestión importante en la cual los profesores están investigando sobre esas implicaciones sociales, de sentir entonces una confianza para hacer ese tipo de participación. Y bueno, pues en el mundo es un hecho que la tecnología va a seguir avanzando en este camino, si bien desde la parte política en los gobiernos puede haber legislaciones al respecto, la tecnología va a seguir avanzando a un ritmo muy rápido, y pues para cuando menos acordemos, finalmente va a estar incorporado en una gran cantidad de sectores de nuestra vida y con la que nuestros estudiantes van a tener contacto, y probablemente como hoy lo hacen en los videojuegos, en muchos otros tipos de interacciones van a estar viviéndolo tanto en mundos virtuales como per se en el metaverso, donde sí pueden colaborar con otros humanos a través de sus avatares. Entonces, como universidad, si dejamos que esa corriente vaya por cuenta propia, ¿verdad? Pues finalmente pues no vamos a hacer o estar subidos al mismo barco que nuestros estudiantes van a estar viviendo. Entonces, ante la innegable avalancha que se nos viene encima, pues lo que mejor podemos hacer es avanzar al mejor ritmo que podamos, definiendo, como han dicho aquí Lourdes y Juan Carlos, con unos pasos sólidos, firmes, con la mejor de las intenciones, pero sobre todo tomando decisiones basadas en datos que nos permitan llevar a que este tipo de interacciones sean de valor para nuestros estudiantes y claro, también para nuestro profesorado, en el sentido de que puedan hacer formación de competencias dentro del currículum de una manera más sólida y aprovechando las oportunidades que nos brinda el metaverso.
Muy bien, Irving, muchísimas gracias. Juan Carlos, ¿algunas conclusiones y reflexiones finales? Pues me parece que estamos ante las universidades, las instituciones de educación superior, están ante la oportunidad de poder resignificar y resemantizar su papel, su quehacer educativo ante estas tecnologías inmersivas. No es de gratis que también la universidad se haya consolidado en torno a una tecnología como lo fue el libro, pero hoy no solamente se estudia o se accesa al conocimiento a través de un libro. Hoy tenemos esta diversidad de tecnologías. Resalta en este momento el metaverso, pero como dice Irving, no será la única, habrá más. Entonces sí, la universidad tiene que estar con ese sentido de apertura hacia esta oportunidad que hoy el metaverso nos da de esa expansión del universo, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, más allá de esa realidad, de lo real. Entonces es una extensión del campus universitario, si lo queremos ver así, y hay que replantear los quehaceres. ¿Qué vamos a hacer en esa ampliación del universo? ¿Qué vamos a hacer en esa ampliación del espacio? ¿Cómo vamos a educar? Y ahí va muy enganchado con lo que decías hace un momento, Melchor, el riesgo de la utilización de estas tecnologías. Un poquito en la historia de la tecnología, pues siempre que ha habido avances tecnológicos se incrementan los accidentes, como cuando surgieron los autos, por ejemplo, ¿no? Entonces, está ahí ese riesgo, pero es importante que nosotros como seres humanos crecemos entre comunes, entonces no podemos dejar todo el sentido educativo al objeto tecnológico, tenemos que estar allí presentes, se requiere más la presencia del maestro, más la presencia del padre de familia que esté al tanto de qué ven sus hijos, de que esté al tanto de qué y cómo están utilizando la tecnología. Entonces, esa parte de responsabilidad en cuanto al uso de la tecnología sí es competencia del ser humano. Gracias, Juan Carlos. Pues Lourdes, algunas reflexiones finales, comentarios. Sí, pues muy breve ya para no redundar lo que han comentado mis compañeros. La verdad es que sí es una gran responsabilidad para las instituciones el uso de cualquier tipo de tecnología. Y en este caso en particular, porque nuestros jóvenes ya están inmersos en muchas de estas aplicaciones y desafortunadamente son aplicaciones en las que la violencia es lo normal. Han normalizado tanto la violencia, son juegos le dedican tantas horas a esos juegos, pero son luego muy violentos, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que las universidades tendrían que empezar a educar a los chicos, que no mezclen estos universos, ¿no? Simplemente la supervisión que comentaba ahorita Juan Carlos, ¿no? Estar muy presentes en lo que se les está enseñando. Hay muchos juegos que son didácticos, de estos que son muy famosos ahorita y que se utilizan ya en las universidades para poder enseñar. Pero sí cuidar mucho todo este tipo de violencia, ¿no? Entonces las universidades asumen toda esta responsabilidad y corresponsabilidad junto con las familias, ¿no? Para que este sea una enseñanza sana para los estudiantes. Así es, Lourdes. Bueno, pues muchísimas gracias. Es todo un tema. Yo creo que el potencial de esto es enorme, enorme. Y como ya dijeron ustedes tres, tiene que ir acompañado de, valga la redundancia, de un acompañamiento institucional, de un acompañamiento de investigación, de un acompañamiento de documentar nuestras experiencias, publicarlas y discutirlas académicamente entre pares en los diferentes eventos académicos en los que interactuamos como profesores universitarios, ¿no? Porque esto ya llegó para quedarse. Encontré una anécdota en la red de un papá que dice que abraza a su hijita de 4 años y le dice, te quiero más que nada en el universo. Y la niña le contesta, papi, ¿universo o metaverso? Entonces, ya forma parte del lenguaje, las películas, la televisión, los cómics y la misma juventud, como decían hace rato, el cyberpunk en otra época, se comunica todas estas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema importantísimo y que tenemos que seguir explorando y avanzando y mejorándolo para que sus facetas educativas realmente ocurran. Pues les agradezco a los tres. Irving, un placer que nos acompañes desde Monterrey. Muchas gracias. Lourdes, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y Juan Carlos, desde Querétaro, gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias y gracias a los colegas, a tu equipo de producción. Muchísimas gracias. Muy bien.
Pues con esto vamos a terminar el programa. Solamente quisiera terminar con una frase de uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, aunque muchos dicen que no se puede encasillar en la ciencia ficción, que es Ray Bradbury. Él tiene una frase que dice: somos una imposibilidad en un universo imposible. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en una próxima tertulia.